Yo te miento si te digo que en ese tiempo teníamos la dimensión de lo que llegó a ser, ¿no? Obviamente uno ve jugadores de mucha capacidad y de mucha condición, pero no se imaginan qué van a hacer. Nosotros en Tulón enfrentamos a Cristiano Ronaldo y sí se le veía, por supuesto, una condición increíble, pero personalmente vi otros que me gustaron mucho más que él en su momento. Hola amigos de Gol Caracol, hoy nos encontramos con Julián Anchico, el jugador de Santa Fe, del Tolima, del Pachuca, del Medellín. Jugó en Selección Colombia Sub-20, una Selección Colombia histórica del 2003, que hasta ahora sigue conservando récords. Jugó en la Selección Colombia de mayores, se quedó a vivir en Bogotá. Y bueno, Julián, bienvenido, un gusto, ¿cómo va? Muchas gracias, un placer como siempre. Estos espacios de verdad que me gustan mucho, ¿no? Porque pues de una u otra manera uno entiende que gracias al fútbol, a la carrera, se tiene vigencia y bueno, aquí estamos para compartir un rato con todos ustedes. Está igual, ¿no? Más. Tranquilo, eh, limado, en forma. Sí, gracias a Dios, pues bueno, he tenido la bendición, la fortuna de que mi cuerpo, que mi organismo, digamos, tiene unas características que es bien difícil que quizá pierda, digamos, esa línea, pero pues también siempre trato de mantenerme activo en el tema físico, del tema ejercicio y deporte. El fútbol que nos encanta, lo seguimos jugando, disfrutando y bueno, ojalá que me pueda mantener así por muchos más años disfrutando de la pelota. Claro, ¿y qué tantas faltas el fútbol hoy, después de haberse retirado, después de haber dejado la actividad profesional? Bueno, la actividad profesional obviamente siempre se extraña, pero yo creo que en mi caso, gracias a Dios, la carrera linda que tuve de tantos años, de manera ininterrumpida, más de 20 años jugando fútbol profesional, me hacen estar tranquilo, ¿no? Realmente no tengo ninguna frustración, no tengo alguna situación que tal vez dentro de lo que Dios me permitió vivir en mi carrera me hizo falta, por decirlo así. Soy muy agradecido de la carrera que tuve, de lo que Dios me permitió, así que, bueno, por supuesto, se extraña un poco, pero más que todo los recuerdos lindos, ¿no? Esas épocas, esos momentos maravillosos en donde tuvimos lindas participaciones. Ahora como entrenador de fútbol, yo creo que se extraña quizá menos porque todo el tiempo estoy en fútbol, 100%. Así que nada, gracias a Dios, repito, tuve una linda carrera y lo que Dios me permitió, con eso estoy bastante tranquilo y bastante cómodo. 20 años no es fácil, ¿no? ¿Por No, qué? bueno, si nos ponemos pues a detallar, no es fácil de manera ininterrumpida mantenerse a nivel profesional durante más de 20 años. Solamente tiene que ver con la parte de disciplina, ¿no? Con la constancia, pero también hay algo que nosotros, o en mi caso particular, siempre tuve muy presente y era la mística, esa conexión que hay con este deporte, con el fútbol, desde la infancia, en los tiempos de nosotros, pues cuando iniciamos me refiero, no había muchas distracciones, así que la pelota todo el tiempo estaba, la ilusión todo el tiempo estaba sin perder el enfoque o esa esencia. Hoy en día podemos entender que algunos muchachos con tantas distracciones que hay pierden el foco a veces en lo que es la carrera, pero bueno, son los cambios de la De vida, en la este caso época. en el fútbol, de la época. Tengo un hijo que estoy criando, tratando de darle todas esas herramientas para que se pueda enfocar, ya depende de él, pero sí, esa quizás ha sido la gran diferencia. Hoy en día quizás es mucho más complicado que los muchachos se puedan mantener durante tantos años. Julián, usted me llevó a un escenario que es el inicio, el comienzo. ¿Por qué jugó hasta el fútbol? ¿Por qué le gustó tanto? ¿Por qué comenzó ese amor por la pelota, por estar jugando, por estar quizá en la cancha micro de su tierra natal jugando? ¿Por qué? Bueno, yo siempre he dicho, y lo digo con respeto porque también entiendo que en estos tiempos quizá es distinto. En mis inicios o en esos tiempos,
9 de cada 10 muchachos soñábamos con ser jugadores de fútbol profesional, ¿no? Yo creo que hoy eso ha cambiado. Hoy hay Era una otras, aspiración eso. hoy hay otras disciplinas, hoy hay otras cosas que la misma época, la tecnología, el tema de redes, hace que quizás los muchachos estén o sueñen con otras cosas. Entonces es un tema natural, es un tema de época, es un tema de que nosotros en esos tiempos, sin las distracciones que hay, la pelota y el fútbol era la ilusión, era el sueño. Y bueno, gracias a ese enfoque, repito, y a esa situación de ese momento, nos enfocamos, decidimos, soñamos y gracias a Dios llegamos, materializamos y ese es el amor, la mística que hablaba ahora de la conexión que hay con este deporte. Claro, ¿y a dónde jugaba? ¿Con quiénes jugaba? ¿En el colegio, en la calle, en la cuadra, en el parque? ¿Cómo era, cómo es esos primeros pasos, esa niñez, infancia de Julián Chico? Yo creo que nosotros, la gran mayoría de los jugadores de fútbol, salimos o nuestra historia es similar, ¿no? Comenzamos obviamente en el barrio, en las calles, en el colegio, después ya cuando pertenecemos a un club de una liga local. Todo ese proceso yo creo que es similar el de todos. Quizá hoy, repito, y por eso hago mucho énfasis, porque es así, se ha perdido un poco el tema de la calle, el tema de los inicios, el tema de los potreros en otros lados del barrio, de jugar más fútbol que estar más pendiente de un teléfono celular, de redes sociales. Eso marca muchísimo la diferencia. En nuestros tiempos, repito, la historia de nosotros era similar. Era similar. Después siempre dije que el ser jugador de fútbol y llegar a nivel profesional, más allá de que estés preparado, de que en el momento que tengas la oportunidad la tengas que aprovechar, son cosas de Dios, ¿no? Yo siempre he dicho que el camino ya está marcado para nosotros, también entendiendo que no es fácil llegar a ser jugador profesional por la misma cantidad de sueños que hay en el momento y tener el privilegio y la bendición de poder ser uno de ellos, pues es algo hermoso. Y hay pocos cupos, ¿no? O Y hay pocos sea, cupos, hay una estadística. de pronto los 30 con los que usted jugaba en el barrio, en el club, llegaron dos. Usted fue el de los 20 años y el otro jugó 3 años, algo Hay, así, ¿no? hay una estadística que, bueno, me imagino que hoy ha cambiado, pero en un porcentaje bajísimo, solo uno de no sé cuántos millones de niños, de cupos, logramos llegar a mantenernos al fútbol profesional. Esto hace que nuestra carrera sea más difícil, más complicada y por ende también exige, ¿no? Que tengas un compromiso diferente, que aproveches el momento justo cuando o cuando tenés la oportunidad y por eso nuestra carrera es tan especial. ¿Y cuándo empieza a dar pasos rumbo al sueño? O sea, ¿cuándo empieza usted a ver que de golpe puede llegar al profesionalismo, que puede ascender, que puede coronar su sueño de niño? Bueno, yo tengo un tema particular y yo soy bachiller. Cuando estoy cursando mi último año de colegio, tengo una reunión con mi papá terminando donde él me dice que qué voy a hacer, que cuál es mi expectativa, que yo qué quiero hacer. Por supuesto, él veía que tenía la condición y la capacidad para jugar al fútbol. Pero en esos momentos en mi tierra, en mi ciudad, en Cúcuta, las posibilidades eran muy difíciles de poder llegar al equipo profesional porque en ese tiempo pues el Cúcuta Deportivo estaba en segunda división hacía varios años. Digamos que no se veía una puerta fácil, ¿no? Y soñar Para entrar. ser jugador de fútbol pues estaba mucho más complicado. Yo tengo una conversación con mi papá y le digo que me dé un año para intentar probar de alguna manera y que salga la oportunidad. Y pues afortunadamente en ese tiempo hay una oportunidad, hay una bendición donde se da que venga a la ciudad de Cali a pertenecer a un equipo de Primera C ¿Cómo se llama y el equipo? el equipo se llama Atlético Fútbol Club, que es el que está hoy en Ah, segunda en la división, B, de sí. don Gustavo Moreno Arango. Ah, ok. El profesor Tucho Ortiz, en ese tiempo, Cazatalentos del Tolima. el cazatalentos del Tolima, pues gracias a él y a su conexión y obviamente al potencial que vio en mí, pues digamos que apostó por mi condición.
Fui a la ciudad de Cali, estuve un año jugando Primera C y al siguiente año el profesor Sucho Ortiz es el que me envía al Al Deportes Tolima. Tolima para una prueba. Y bueno, afortunadamente dentro de muchos cupos tuve la bendición de estar preparado, pero de estar en el momento justo y ahí al poco tiempo de haber llegado a la ciudad de Ibagué, el profesor Luis Fernando Suárez, que era el técnico en ese tiempo, me dio la oportunidad de pertenecer al equipo profesional en una práctica y de ahí en adelante empezó mi carrera ya a nivel profesional. ¿Jugaba de volante, jugaba de lateral, jugaba de volante de creación? Siempre fui volante por la condición técnica que tenía, pero además tenía una capacidad para el despliegue físico importante. Eso combinaba quizá varios detalles que me daban posibilidades de jugar en diferentes posiciones, ¿no? La parte técnica y la condición física, digamos, es el ABC del fútbol, es determinante. Yo tenía una muy buena condición en esos dos aspectos y pues inicialmente recuerdo que en esos tiempos el sistema más utilizado era el 4-4-2. Yo siempre jugué en el 4 por derecha, en el segundo 4 y bueno, tuve la fortuna, la bendición también de en mis inicios en el fútbol profesional marcar gol muy temprano, después la posibilidad de ir a la selección sub-20 a los pocos partidos y de ahí empezó mi carrera, pero mi posición inicial siempre fue volante por derecha, de ahí después, repito, por la capacidad que tenía, después pude incluso jugar de doble 5 por dentro y también en algún momento en Pero Selección Colombia empecé como lateral derecho. añoramos el 10, ¿no? El 10 Sí, clásico, ese 4-3-1-2, con yo uno soy, sueltico ahí. bueno, yo tuve muchos años a Omar Sebastián Pérez en Santa Fe y el 10 para mí en un equipo de fútbol, pues no puede perderse. Lo que hay que hacer es tratar de que los otros 10 o los otros 9 que lo rodean tengan, ¿Le ayuden? tengan tareas que vayan en relación a él, ¿no? Pues tuve la bendición también de jugar con muchos 10 al lado, que Maneli Torres, Giovanni Hernández, Neider Morantes, una cantidad de jugadores que hoy en día Juan Fernando Quintero, James, que son jugadores clásicos que no pueden pasar de moda nunca por su gran capacidad y su condición. ¿Cuándo debutó? ¿Cuándo fue su primer partido? ¿Recuerda eso? ¿Cómo fue? Eh, ¿Qué sintió? ¿Lloró? ¿Le agradeció a Dios? No sé si sea muy creyente. ¿Llamó a su papá y a su mamá que ya estaba cerca? ¿Qué pasó en ese debut No, tan ansiado? yo llevaba pocos días en Ibagué, creo que 2 semanas entrenando con el equipo profesional. En ese tiempo salió la norma Norma. del jugador sub-20, que tenía que iniciar un jugador sub-20 como titular. Claro. Recuerdo tanto que en la primera semana el colega, el compañero sub-20 que jugó ese partido, desafortunadamente salió lesionado, una lesión grave de rodilla, y el profesor en su tarea de buscar el siguiente sub-20 que pudiera aportar, pues Llegó usted. bueno, tuve la bendición de que ese jueves, porque en ese tiempo se hacían prácticas de fútbol los jueves, en esa práctica de fútbol del jueves tuve una gran actuación, incluso llegué a marcar gol y el profesor optó por Por mí, ¿no? meterlo. Entonces llevaba 2 semanas en Ibagué entrenando con el equipo profesional y tuve esa posibilidad, desafortunadamente, después de la lesión de mi colega. Y el debut fue aquí en Bogotá contra Millonarios. Recuerdo que a los primeros 15 minutos Millonarios nos hizo el gol y ahí tuve que salir. El segundo partido fue en Ibagué, jugué media hora, después me cambiaron y el tercer partido fue con William Neiva. Afortunadamente hice el gol de ganar, fue mi primer gol como profesional. Lleva poquitos partidos. Ya fue mi tercer partido y de ahí en adelante pues empecé con más regularidad en el equipo, después me empezaron a llamar a Selección Colombia Sub-20 y ahí arrancamos hasta que nos retiramos. O sea, ¿a usted no le pasó lo que le pasó a otros que entraban 3 minutos, los primeros 3 minutos y No, cambio? lo, A lo usted mío fue se... progresivamente. Recuerdo Claro. que los primeros minutos fueron aquí en Bogotá 15, en Ibagué jugué otro poquito más, media hora, el tercero ya recuerdo que el gol fue a los últimos minutos, así que me imagino, o tengo claro que, porque no recuerdo muy bien, tuve que haber terminado el partido. Y bueno, Sí. de ahí en adelante ya cogí un protagonismo dentro del campo, dentro del equipo,
y las actuaciones pues obviamente fueron llevando a que fuera un jugador habitual más. Y el senador Félix, otra joya en su equipo. Que en paz ¿Cómo era el descanse el senador? senador Camargo, él es un hombre o fue un hombre de admirar porque hoy en día después de todo lo que hizo, su legado es increíble. Tuvo una capacidad que muy pocos dirigentes del fútbol colombiano tienen. Basta ver con lo que es hoy el Deportes Tolima, a como éramos en esos tiempos y toda la cantidad de situaciones que vivió, todas las críticas que recibió por sus diferentes formas y maneras, pero bueno, hoy el tiempo le dio la razón y es un dirigente de admirar y que pues por supuesto le debo mucho y en el cielo donde esté le agradezco de todo corazón por esa oportunidad que no solo me brindó a mí, sino a Jugadores, tantos ¿no? colegas. Sí, ¿y ¿quiénes fueron sus maestros en el Tolima? ¿Quiénes eran los veteranos, los que le decían a Bueno, los pelados, venga, venga, le enseño? yo recuerdo un jugador que para mí fue valioso y fue muy importante, John Alexander Orrego, la La Pelusa. pelusa. Tenía, eh, tenía un don especial con los jugadores jóvenes. Era un jugador técnicamente exquisito, con una capacidad increíble para el manejo del balón, pero su condición de gente, su don de líder, ese empuje y esa confianza que nos brindaba a los jugadores jóvenes, para mí fue determinante. Un Es personaje, ¿no? un personaje, pero además tengo momentos y situaciones clarísimas en donde él fue bien determinante. Un saludo muy especial a John Pelusa. Alexander Orrego, la Pelusa, que eh, reitero, fue determinante en mi proceso y en esos tiempos donde uno necesita un apoyo y confianza y que alguien lo motive a mostrar la capacidad y el talento que tiene. Pues el finado Elson Evelio Becerra también fue Chocolatín. bien importante porque, bueno, en esos tiempos era el mejor jugador de nosotros, también de una capacidad, unas condiciones increíbles. También apoyaba mucho al jugador joven y entre otros compañeros de ese tiempo que de verdad fueron importantes en el camino. ¿Cómo recuerda el día que le hizo 3 goles a Millonarios? ¿Cómo fue eso? Bueno, es un momento lindo porque ese Tolima de ese tiempo juntó jugadores jóvenes, pero de una condición técnica exquisita, por decir así, y dentro de las cuentas nadie nunca se imaginó que a Millonarios en el Campín, en su casa, en esos tiempos que también estaba muy bien, nosotros íbamos a dar ese golpe, ¿no? Y pues personalmente marcar 3 goles me pasó solo una vez en mi carrera, ¿Esa vez? solo esa vez. Y bueno, gracias a Dios me permitió también vivir ese momento de lograr una tripleta, pero en los recuerdos en los que está en mi mente, realmente son cosas que uno no imagina. Son momentos o son como esos sueños que se te Como aparecen flash que en pasan un momento rápidamente. bueno, lo único que resta es disfrutarlo. Pasan los años y todavía sigo viendo esos goles de vez en cuando. ¿Quién era el arquero de Millonarios? No recuerdo muy bien, Oh, yo sé que era un paisa, pero no recuerdo bien el apellido, sé que era un paisa. Si digo cualquier nombre de pronto me equivoco y sí, no sí, quiero sí. hacerlo tampoco. Pero más allá del arquero era, era mi momento, fue mi día y yo estoy casi seguro que esa actuación aquí en Bogotá con Millonarios fue lo que a la postre me dio la posibilidad de venir a Independiente Santa Fe. Y se silenciado el estadio. Total, total, pero en su momento, digamos, más allá de que fue sorpresa y que nadie lo esperaba, pues ese Tolima venía muy bien. Tanto así que estuvimos ahí muy cerca de lograr con ese equipo un título también. ¿Hay quién era el técnico de ese Tolima? El técnico de ese Tolima era el profesor Jorge Luis Bernal. Jorge Luis Bernal que, bueno, tuvimos un torneo con él Brillante. brillante. Desafortunadamente en la final caímos ante el Cúcuta Deportivo del profesor Jorge Luis Pinto, que también tuvo un año importante y quizá es de los recuerdos más tristes y en los que no he podido superar, ¿no? No haber logrado ese título con el Deportes Tolima. Si yo le digo Reinaldo Rueda, ¿usted qué me dice?
El profesor Rey ha sido, no solamente por el tema deportivo, por la enseñanza en cuanto a ese aspecto, sino fue la primera vez que entendí, que me di cuenta que un entrenador puede ser, más allá de tu entrenador dentro de los temas deportivos, que puede ser alguien o una persona que te da confianza cuando necesitas, que te arropa, que te abriga, pero que te quiere. El profe nos enseñó a esa generación que un entrenador no solamente está para enseñar temas futbolísticos, deportivos, sino también para enseñar situaciones de la vida y demostrar que pues muchas veces necesitas amor, comprensión, cariño, ternura, que te traten bien. Y hoy en día, pues ¿Y ustedes se hacían matar por rueda? esa era la idea. Nosotros sentíamos que no solamente era el tema deportivo, sino que había un cariño. Entonces, cuando hay un cariño, cuando hay un sentimiento, muchas veces eso hace que a uno quizá dé un poquito más y se entregue hasta el final por los objetivos. Y si le digo Mundial 2013 Emiratos Árabes, ¿usted qué me dice? El Mundial 2003, Emiratos Árabes, también está dentro de las... Hace rato dije que no estoy frustrado por ninguna situación, pero obviamente son recuerdos o son momentos, como la final contra Cúcuta mencionaba, que ¿Le no se dolió? supera, dolió y todavía está esa espinita. El Mundial 2003, por supuesto, también es la otra situación que está ahí en mi cabeza, porque estuvimos muy cerca de coronar la final de un Mundial, e incluso pelear por el título porque teníamos las condiciones y las capacidades para hacerlo. Pero también pasa el tiempo y uno entiende pues, que el fútbol es así, el destino, la vida, las situaciones, porque en ese Mundial específicamente una situación en donde yo cometo una mano en los últimos minutos, no nos, o nos priva quizá de tener una posibilidad más latente de pasar a la final del Mundial versus España. Pero bueno, con el tiempo entendí que el fútbol es así, que son las situaciones que quizá uno no puede Gajes del cambiar oficio. y que entiende que puede pasar. Claro. Entonces, sí, repito, está la cosita de que pudimos llegar mucho más lejos, pero como dije anteriormente, yo soy un agradecido con Dios que me permitió llegar hasta donde me permitió. Y ahí habían grandes jugadores, ¿no? ¿Cómo era ese Manelli Torres que usted me lo nombró ahora cuando hablamos de los 10? Mucho jugador, ¿no? Manelli, yo recuerdo que Manelli llegó en las últimas convocatorias, porque Manelli no jugó el suramericano con nosotros, y Manelli llegó como invitado a una concentración en la costa, no recuerdo exactamente en qué. Manelli estaba empezando con Junior y llegó como invitado. No, ni siquiera estaba convocado, llegó como invitado a un microciclo A que lo viera. y bueno, la capacidad, lo que mostró, hizo que cambiara prácticamente eh, toda la visión del profe. Me imagino que tuvo que haber sido así porque había muchos jugadores que habían estado con nosotros mucho tiempo y Manelli llegó a lo último, se metió por la condición y su capacidad técnica y bueno, pues también fue determinante y fue jugador muy importante dentro de ese logro y esa presentación en el Mundial de Emiratos Árabes. Oiga, y jugaron contra un tal Andrés Iniesta, contra un Javier Mascherano, contra un tal Pablo Zabaleta, españoles, argentinos. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa hoy? ¿Qué le dice a usted haber enfrentado a semejantes figuras del fútbol internacional y si se quiere mundial, especialmente Iniesta, ¿no? ¿Cómo era ese Iniesta? Bueno, yo te miento si te digo que en ese tiempo teníamos la dimensión de lo que llegó a ser, ¿no? Obviamente uno ve jugadores de mucha capacidad y de mucha condición, pero no se imaginan qué van a hacer. Nosotros en Tulón enfrentamos a Cristiano Ronaldo y sí se le veía, por supuesto, una condición increíble, pero personalmente vi otros que me gustaron mucho más que él en su momento. Y vemos hoy a Cristiano Ronaldo y lo que es y lo que fue Claro. Andrés Iniesta. Y bueno, esas cosas son las que uno quizás no puede entender y que tiene que ver ya con la condición y la capacidad de cada uno y cómo el camino se va dando. ¿Y quién le gustó más que Cristiano Ronaldo? ¿Alguno en particular Es que que no recuerde? recuerdo los nombres, pero ese Portugal tenía un volante que jugaba con el número 10.
realmente no recuerdo el nombre, pero era un espectáculo y nosotros, la selección Colombia sub-20 ese tiempo viendo ese Portugal, eh, nos emocionábamos cada vez que ese jugador tocaba la pelota porque era una condición y una capacidad increíble, ¿no? Y así, por supuesto, otras selecciones que en su momento detallamos, pero como te digo, en ese Sí, tiempo, pues los nombres tal sí, vez en el momento, pero ya después de tantos años, a uno se le olvida de pronto. Hay muchos crack figuras que nos tocó enfrentar y que tal vez hoy no nos damos cuenta de que los enfrentamos en esos tiempos porque perdimos rastro, pero sí, por supuesto, siempre juveniles, en selecciones juveniles hay mucha capacidad. sí. ¿Alguna cosa curiosa, anecdótica? Porque ustedes fueron a una tierra como Emiratos Árabes Unidos, extraña, inhóspita, el idioma, las costumbres, los turbantes, todo lo que sucede allí. ¿Alguna cosa anecdótica que les haya pasado? Pues en realidad eso casi siempre pasa a segundo plano por lo que uno está concentrado en lo que está haciendo, ¿no? Eh, pero sí, por supuesto, el tema de las costumbres, el darnos cuenta que hacían cosas totalmente contrarias a lo que a nosotros nos parecía bien, a ellos les parecía mal. Recuerdo que nosotros jugamos el suramericano en diciembre y el mundial era en enero, pero en esos tiempos hubo una situación particular y estaban en guerra en Medio Oriente, había algún conflicto, algún caos y terminamos jugando ese mundial en diciembre. Se corrió, sí. Entonces se corrió un año y entonces para nosotros fue lindo porque pues, durante ese año nos reunimos muchas veces, fuimos a muchos torneos, Se prepararon. nos preparamos muy bien, tuvimos mucho más tiempo para poder, digamos, preparar lo que iba a ser el Mundial. Así que yo me imagino que esto también tiene mucho que ver, ¿no? En el desarrollo de lo que fue la selección y tanto tiempo juntos y por eso la selección juvenil de 2013 en ese tiempo pudo dar un resultado lindo que hasta ahora, bueno, la selección sub-20 actual llegó hasta donde estuvimos. Yo, la verdad, estaba muy convencido que esta selección no se iba a pasar porque como se dio todo, no solamente por la condición de equipo, los jugadores que tenía, por el Mundial, por los demás equipos, yo realmente creí que esta selección tenía todo para incluso llegar a pelear la final del mundo y poder ser campeón. ¿Quiénes le ponían el sabor y el picante a esa selección en ese camerino? ¿Recuerda? Sí, claro, con nosotros estaba Jaime Castrillón, que era un personaje, era un líder de esos que no solamente en la parte futbolística, sino en todo momento de la concentración estaba. Abimile Rivas, Víctor Hugo Montaño, ellos con su sabor Chispa. natural, con su chispa del valle. Pero pues mira que dentro de todo era una selección tranquila. Teníamos un manejo de grupo chévere, nunca hubo conflictos, nunca hubo situaciones que se salieran de las manos, por decir así. Tratábamos de mantenernos en esa tónica de, como de tranquilidad, ¿no? Sin tanto desenfreno. Éramos más bien un equipo serio, pues también el profesor Carlos Eduardo Velasco, nuestro preparador físico, Uf, en esos tiempos siempre nos mantenía como muy al corriente y la disciplina y el tema que tenía que ver con la concentración era clave, fue determinante en su momento, no solamente en el entrenamiento, sino en el día a día y en la rutina. ese mundial dejó buenos recuerdos, un gran premio, grandes amigos, quedar para la historia del fútbol colombiano o qué le dejó a Julián Anchico. Por supuesto, todo lo que acabas de mencionar. El recuerdo pues sigue, ¿no? Después de más de 20 años, pues Seguir en la historia. seguimos todavía ahí, recordados por la selección que ha llegado más lejos en una competencia FIFA internacional en fútbol masculino. Los amigos, tenemos un grupo donde estamos con el profe y todos los jugadores ahí. Ahí se Generalmente nos cruzan mensajes. hablamos, nos cruzamos diferentes, di- diferentes situaciones. Amigos, por supuesto, es que hicimos una conexión linda porque fueron casi 3 años que estuvimos juntos y, pues el recuerdo de lo que se hizo, de lo que se vivió,
es algo que no se borra, que está ahí. Y la satisfacción personal, obviamente, de haber podido vivir ese momento, de haber sido partícipe de una gesta que pudo ser quizá más linda, pero que, repito, fue lo que Dios nos permitió y con eso basta para sentirse a gusto y bastante feliz por lo que nos permitió. ¿Cómo recuerda y dónde estaba cuando lo llamaron por primera vez a la Selección Colombia de mayores? La selección Colombia de mayores, bueno, el primero fue el profe Rey, ¿no? Recuerdo que él tomó la selección mayor en ese tiempo, pero mira que no recuerdo bien cuál fue la primera y dónde. Lo que sí te puedo decir es que fue el orgullo y la satisfacción más grande, no solamente ser llamado a la selección, sino estar con las grandes figuras del tiempo, con jugadores, con Juan Pablo Ángel, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes, Gerardo Bedoya. En ese tiempo los jugadores quizá más importantes de nuestro país que estaban afuera. Esos momentos y esas imágenes están por ahí y es orgullo y satisfacción, ¿no? Con 18 años, 19 años, pertenecer a una selección mayor con Iván Ramiro Córdoba, con Mario Alberto Yepes, con Amaranto Perea, con Juan Pablo Ángel del Aston Villa en ese tiempo. Claro. Realmente era un sueño o otro sueño cumplido, ¿no? Así que, bueno, para eso están las fotos, eh, que cada vez que puedo reviso y miro también porque es lindo tener ese Recordar. recuerdo vigente. ¿Y de esos quién lo impresionó? ¿O usted muy joven, eh, por algo en particular, por su personalidad, por su carácter, por su categoría? Porque hay gente que solamente con entrar a un camerino, la categoría se impone. ¿Algún detalle de esos? Bueno, en ese tiempo realmente el jugador más impresionante por el momento que vivía y era el máximo referente, digamos, de nuestro fútbol era Juan Pablo Ángel en el Aston Villa, pues estaba en la Premier League, estaba en Inglaterra, donde cada domingo 8 días hacía goles y uno de verlo por las mañanas haciendo goles y a las 8 días estar concentrado con él en una selección Colombia y verlo con ese nivel. Yo siempre fui muy observador, no solamente de los compañeros que tuve, de los entrenadores, del entorno, porque yo siempre tuve en mi cabeza que yo iba a hacer fútbol toda la vida, por eso el enfoque a hoy ser entrenador. Eh, pero sí, impresionaba mucho verle el nivel, ¿no? Impresionaba que un tipo que estaba en ese nivel, en ese momento en Inglaterra, en la Premier League, nosotros no dimensionábamos mucho quizá, pero ya después del tiempo uno entiende que lo que él hizo en su momento de ser quizá el primer jugador, por decirlo así, en tener esa condición, dejando al Tino, a Faustino de lado, porque pues lo de Faustino fue aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no tuve la oportunidad de jugar, él ya está más atrás. Ahora juegan en los de Sí, exhibición. pero tener a Juan Pablo y después a Mario y Iván haciendo el mismo equipo, bueno, eso en mis inicios, porque fueron los primeros jugadores así top con los que compartieron una selección mayor. También le tocó Hernán Darío Bolillo Gómez como técnico. ¿Cómo era ese Bolillo Bueno, en Selección Colombia? El profe Bolillo lo conocí aquí en Santa Fe, por supuesto, yo sabía quién era cuando él llegó a Santa Fe, gracias a la condición que él vio en mí como jugador de fútbol. Hicimos una relación que después pasó un poquito más de la parte futbolística, pues al tema amistad. Hicimos muy buena relación porque es una persona que vive el fútbol de una manera que te transmite, que te enseña, que te motiva, que te inspira. Entonces, hablaba mucho con él, siempre obviamente consultándole, poniendo mucha atención en sus indicaciones, a su idea. Y después de que estuvimos un año en Santa Fe, él tiene la posibilidad de volver a la Selección Colombia y también Lo cuenta lleva. conmigo, ¿no? En Santa Fe tuve una etapa o tuve un momento donde estaba sobresaliendo por mis actuaciones y él obviamente ratificó, confió en mí, estuve en varios microciclos. De hecho, la Copa América del 2011 fui con él
a la selección en la Copa América de Argentina. Y bueno, después desafortunadamente tuvo esa situación en donde no pudo seguir más al frente de la selección y por ahí fue que empezamos a dejar también el camino de Selección Colombia pero bueno, lo recuerdo como un tipo que fue determinante en ese momento en mi carrera también. Claro, y su primer momento me habla de Amaranto, de Iván Córdoba, de Mario Yepes, de Juan Pablo Ángel. En ese momento ya usted siendo un poco ya con más años, más grande, ¿a quiénes se encontró en esa selección que también pues teníamos jugadores de Europa, en el extranjero? ¿Con quién le tocó ahí? Es que hay varios jugadores, hay muchos, de pronto en el momento no recuerdo así muy claramente, pero bueno, la generación que siguió después, yo estuve con Giovanni Moreno, con Teófilo Gutiérrez, Dairo Moreno, Pablo Armero, Adrián Ramos, Freddy Guarín, Camilo Zúñiga, con toda esa generación, con Falcao, con Claro, toda esa generación exitosa, después tuve la posibilidad porque estuve aproximadamente entre 4 o 5 años yendo a selección mayor. claro. Entonces, David Ospina, con muchos compartí, con muchos de la generación más Siguiente. exitosa, por decir así, a excepción de James, que cuando James llegó a Bolivia, de hecho James el primer partido en Bolivia juega con el número 5 que yo utilizaba, el profesor Leonel Álvarez, cuando asumió, después de que salió el profe Velillo, pues de ahí en adelante no pude volver, después llegó el profe Peckerman y tampoco tuve la posibilidad de ahí en adelante. Pero bueno, a excepción de James, con el único de esa generación que no estuve en ninguna concentración. Pero de resto con Cuadrado, con Carlos Valdés, con Manelli, con Aldo. Y bueno, por ende fue que ellos siguieron adelante, ¿no? Porque después ya la gran mayoría de jugadores en selección eran jugadores que estaban compitiendo en los mejores equipos de Europa y pues evidentemente siempre se da a optar por los que están afuera compitiendo a un nivel más alto. Yo me quedé aquí en Santa Fe muchos años, no me arrepiento, por el No, contrario, eso no estuvo mal. fue lindo porque bueno, la historia con Independiente Santa Fe es hermosa y va a trascender para toda la vida. Así que nada, eso ha sido quizá el orgullo dentro del fútbol más grande, ¿no? Haber pertenecido a una institución en donde no solamente los años, los partidos, sino los logros hicieron que la gente te admire, te respete y que se sienta identificada con tu trabajo. Así que el paso por Independiente Santa Fe ha sido quizás lo más lindo y lo más grande de mi carrera. ¿Es el equipo de sus amores, Santa Fe? Por supuesto que sí, sin ninguna duda, porque más allá de que soy de Cúcuta, nunca jugué en el Cúcuta Deportivo. Empecé en el Deportes Tolima, que fue el equipo que me dio la oportunidad, a quien le tengo un cariño gigante y un respeto de la misma forma. Lo vivido con Independiente Santa Fe hizo quizá que en mis entrañas sea el equipo del que siempre voy a estar pendiente, no solamente agradecido, sino sintiendo un orgullo grande, ¿no? Por lo que fue y por lo que ha sido su historia. ¿Por qué ganó ese Santa Fe? Por los directivos, por el apoyo de un presidente, por los técnicos que llegaron, por los jugadores, por tener un genio como Omar Pérez. ¿Por qué ganó tanto ese Santa Fe? Cuando un equipo logra, de la manera que logramos nosotros, no se puede detallar una sola situación. Primero tuvimos un presidente que fue correcto, que fue preciso, que fue quirúrgico, pero que al mismo tiempo fue bendecido también de reunir y de juntar y de mantener a una nómina de jugadores, a una base de jugadores que en su momento eh, fueron muy importantes no solo dentro de la parte deportiva, sino en la construcción de equipo, en la construcción de grupo, la relación, lo que mantuvimos, los entrenadores que llegaron, los jugadores. No solamente es una situación, no podemos marcar una, dos o tres. Seguramente hay muchas, hay muchas, hay muchas, pero que sí, te puedo decir que no fue casualidad. Jugar 14 finales y ganar 9, 10 títulos en 5 años donde hacía
37 años el equipo Eso no ganaba. conseguía nada e incluso llegar a jugar torneos internacionales y ganarlos. Eso hace que ese Santa Fe sea considerado como un equipo de época. Para mí es un equipo de época porque lo que se vivió, lo que se consiguió y de la manera como se hizo, tiene que ser reconocido así. Pero en detalle, remarcar una cosa es bien difícil porque estamos convencidos que no solamente fue una, fueron muchas situaciones, pero sí todo lo que se consiguió fue con la bendición de Dios y con la ayuda del destino también, ¿no? Que nos hizo juntarnos en ese mismo tiempo y así mismo poder lograr tantas situaciones chéveres. El top 3 de los jugadores que tuvo ahí, ¿quiénes fueron los más pro, los más El top 13 de los de Santa Fe, ese super proceso, ese super equipo de época del que usted bueno, habla? pero el top 13 queda corto. Yo voy a mencionar 5 porque Eso, 5. si dejo alguno de ellos por fuera, No le vuelven a hablar. de pronto ven la charla y se sienten mal, pero no es solamente por eso, sino porque es que en realidad éramos o fuimos la base, siempre estuvimos quizá metidos en todo lo que tenía que ver con el equipo, ¿sí? Sí, Y es un tema personal, seguramente va a haber uno que otro que también en su momento fue importante, pero los míos personales, los que yo puedo quizá dar enumerar. fe y meter la mano al juego por ellos, seguramente es así. Omar Pérez, por supuesto, Luis Manuel Seijas, Luis Carlos Arias, Sergio Tálvaro, bueno, me tengo que incluir, pero pues también hay varios jugadores que fueron determinantes, importantes en el equipo, pero que si tengo que mencionar 5, esos 5 jugadores eh, para la historia del equipo, para lo que fuimos y todo lo que nos tocó vivir en su momento, lo que detallamos día a día, digamos, son los jugadores que siempre voy a muerte con ellos y que Claro. respaldo total todo lo que tenga que ver con la historia y con el equipo alrededor de ellos. Omar Pérez, ¿usted qué me dice si le digo Omar Pérez? El máster, él ha sido con mucho respeto para mí. En los tiempos de antes pues tienen también jugadores históricos que tienen su valor, pero dentro de lo que uno entiende, Omar Pérez para mí fue el eje, fue el foco, ha sido sin ninguna duda el máximo exponente, digo yo, de la historia del fútbol de Santa Fe, no solamente por su condición, capacidad, por lo que inspiró, eh, sino por todo lo que en el momento fue para nosotros, ¿no? Fue determinante porque desde que él llegó, con su clase, con su capacidad, nos motivó a los que estábamos alrededor a buscar la forma de rodearlo, porque nos dimos cuenta que con su capacidad nos iba a hacer llegar muy lejos y pues así fue, eso está demostrado, los libros, los números, las jugadas, los goles, los logros, los títulos, eso nadie lo puede cambiar, más allá de que hayan personas que quizá tengan otras opiniones. La historia del equipo, conseguir todo lo que se consiguió en tan poco tiempo, yo digo, yo pienso que ha sido la mejor etapa o la mejor época de Santa Fe Sí, en y la historia. eso es algo histórico que está ahí, que no se puede cambiar, más allá de que hayan situaciones divididas. Yo respeto muchísimo don Alfonsito Cañón, es un amor, ese señor es una Biblia del fútbol en Independiente Santa Fe. Pero sí, obviamente tengo que hacer referencia con lo que se vivió. El- el- la mejor época indiscutiblemente ha sido esa. Y pues Omar Sebastián Pérez, puedo dar fe que en su momento fue determinante y nos hizo a los demás que estábamos por ahí Grandes. alrededor, nos motivó. Obviamente él solo no hubiera podido, nosotros tuvimos nuestro aporte también, pero a donde voy es que lo que nos inspiró, lo que nos motivó, hizo que quizá nosotros con nuestro aporte también
nos enfocáramos así como él, que fuéramos por la misma línea y con la ayuda del presidente en su momento pudimos lograr y conseguir cosas que impensadas, ¿no? En un equipo de fútbol y más después de tantos años sin poder conseguir al menos mostrar. Un equipo que lo tuvo cerca y que no pudo ir cuando usted estaba en su nivel más alto, que lo quiso llevar o contratar y que no pudo ir. Bueno, estuve cerca de ir a Nacional en un momento donde terminaba contrato con Independiente Santa Fe y se estaba demorando un poco la renovación. El profesor Reinaldo Rueda llegó a Nacional y bueno, tuve la posibilidad, puedo decir que estuve muy cerca, pero pues afortunadamente recibo la llamada del Presi Pastrana en altas horas de la noche donde me dice que pase al siguiente día por el club para renovar el contrato y bueno, gracias a Dios firmamos 3 años más y seguimos adelante, ¿no? No me gusta dar mucho detalle del tema de este por respeto, pero sí estuvo muy cerca, estuvo muy cerca. El mejor técnico que tuvo en su carrera, ¿quién fue? Es una pregunta difícil para mí. Yo hoy soy entrenador y de todos, darte uno para mí es bien difícil porque tengo uno en particular que me encantó y que recuerdo mucho por las experiencias. Lo tuve en 2 equipos, por su manera particular y porque le hacía entender al jugador de fútbol de una manera poco ortodoxa, nada prolija, de una forma Directa. bien particular, pero que el jugador de fútbol entendía y al final me di cuenta que eso es lo que uno tiene que transmitir a un jugador de fútbol, ¿no? Cuando el jugador de fútbol se da cuenta que tu entrenador sabe de la manera como te lo exprese, ahí es donde el jugador de fútbol baja la cabeza ante el entrenador. El profesor Fernando El Pecoso Castro en su manera particular El Pecoso. tenía unos detalles increíbles que después con el tiempo y de haber tenido entrenadores, Bolillo Gómez, Gerardo Peluso, que es una Biblia, bueno, el profesor Reinaldo Rueda, Gustavo Costas, Luis Fernando Suárez, pues en Selección Colombia también con el profesor Lara. Una cantidad de entrenadores que tuvimos, que tienen y que han sido ganadores, que han sido exitosos. Nombrar al Pecoso Castro como quizá el que más, no digo el más importante, pero sí el que más tengo en Tantos mente, mensajes del Pecoso. pero por su mensaje particular y claro, pero que al final te llegaba y te hacía, como te mencioné anteriormente, de esos entrenadores que hacía que con su mensaje tuvieras muchas ganas de salir a la cancha para ir a demostrarle a él que, que se respetaba, que se le creía y que estábamos al pie del cañón para ir a pelear con A cualquiera. las que sea. Así es. Aparte de los 4 de Santa Fe que me nombró, 3 jugadores que los mejores con los que jugó. Aparte de esos 3. En Santa Fe, No, en otro, en Selección no, Colombia. es que, pero mira todos los nombres que te di, para nombrar solo 3, pero yo admiro mucho y siempre que me preguntan, eh, recuerdo a estos jugadores porque me parece que son jugadores que no se pueden olvidar y que marcaron en nosotros, en los jugadores de esas categorías, de esos tiempos y quienes lo vimos jugar, eh, que fueron impresionantes. Se me viene a la cabeza primero Giovanni Hernández, que lo admiro mucho, Neider Morantes, eran jugadores de una clase y de una condición impresionante que siempre los admiré y que siempre uno quiso tener quizá algo de lo que ellos tenían, ¿no? El Totono Grisales en su momento también. Pero bueno, todos los jugadores que te nombré, con todos los que tengo la posibilidad de compartir ahora después de retirado, pero pues lo de Neider y Giovanni para mí fue, bueno, Elson Becerra que tuve en Tolima también. Chocolatín, Y jugadorazo, ¿no? así te puedo nombrar muchos jugadores que siempre admiré, que siempre ver jugar a Giovanni Hernández hoy con más de 40 años es una cosa increíble. Siempre que tengo la posibilidad de jugar con él o que va a haber algún Exhibición. eventico, algún partidito, me emociono porque bueno, la gente no logra entender
lo que es jugar con Giovanni Hernández hoy en día es una cosa increíble. Yo con Don Carlos, como le digo, con el pibe, pues también he jugado en partidos de exhibición y pues yo no me imagino lo que tuvo, o sea, lo que fue haber jugado con él a nivel profesional, ¿no? Pero yo con Giovanni, con Neider estuve en selección, Claro. Víctor Danilo Pacheco alcancé a estar en selección, imagínense, esos jugadores de esa clase y de esa condición son de una situación especial que hay que vivirlo y hay que estar con ellos para entenderlo, ¿no? Pero el ser injusto, no, cada quien dentro de su cabeza y dentro de la que ha podido vivir y disfrutar de cada uno, pues los tendrá en un concepto distinto y diferente. Por eso yo no me atrevo a decir quién fue mejor que otro, este sí, este no, porque admiro muchísimos jugadores, no soy de decir este es mejor que el otro, más sí de admirar y de magnificar lo que fueron y lo que hicieron, ¿no? Entonces, el tema de que se haya sido injusto, no. Yo el reconocimiento, mira, tantos años pasaron y te nombro primero a Giovanni y a Neider que cualquier otro jugador. Para ir cerrando, ¿qué lo hace sonreír? Pues jugar al fútbol, marcar un gol, ¿Todavía? sacando, claro, todavía, pero saliéndonos de lo que fue nuestra carrera y del fútbol, eh, ver a mis hijos, abrazar a mis hijos y también abrazar a mis papás y sentir el amor y el cariño de ellos es lo que más me hace feliz en la vida. ¿Qué lo hace llorar? Uy, lo que me hace llorar, eh, yo creo que hoy en día, que me ha pasado mucho, son muchos recuerdos, ¿no? De situaciones. Lo que me hace llorar en día son recuerdos y situaciones de quizá momentos duros, de momentos difíciles. A veces uno llora de alegría y de También. felicidad también, pero precisamente tiene que ver con los recuerdos, ¿no? Hay recuerdos bonitos que te hacen llorar, pero también hay recuerdos duros, difíciles, que también te hacen llorar. Eso es lo que quizá me hace llorar hoy en día. La última, Julián Anchico, entrenador, ¿para dónde va? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué fútbol le gusta? ¿Hay opciones? Yo estoy en el momento de donde me siento preparado, listo ya, con incluso mi modelo de juego ya pues estructurado. Hace poco te mencionaba que me considero un entrenador auténtico porque tengo mis experiencias y mis convicciones muy claras. Por supuesto, debo seguir estudiando, debo seguir analizando. Hay muchas cosas por aprender seguramente, pero estoy en el momento donde quizás estoy esperando que se abra la primera puerta, así como cuando empezamos a jugar fútbol profesional Aparezco un tucho. y empezar mi carrera como entrenador. Estoy convencido y tranquilo porque sé que voy a tener la posibilidad, en el nombre de Dios, así lo declaro, pero sí me siento convencido, capacitado, por supuesto con mucha ilusión, con mucho deseo y bueno, estoy en un momento quizá donde simplemente estoy esperando que se abra la primera puerta y empezar mi camino, mi carrera como entrenador a nivel profesional, ¿no? Recordar que estuve Santa Fe Sub-20. 3 años como coordinador deportivo de las divisiones menores de Independiente Santa Fe y entrenador del equipo Sub-20, en donde pude realizar y detallar todas mis ideas con los muchachos de la Sub-20 y bueno, creo que ya estoy listo y esperando con el favor de Dios empezar Nueva esta etapa. carrera o esta nueva etapa como entrenador de fútbol. Julián, muchas gracias. Muy amable. Gracias. De lo que fue nuestra carrera y del fútbol, eh, ver a mis hijos, abrazar a mis hijos y también abrazar a mis papás y sentir el amor y el cariño de ellos es lo que más me hace feliz en la vida. ¿Qué lo hace llorar? Uy, y lo que me hace llorar, yo creo que hoy en día, que me ha pasado mucho, son muchos recuerdos, ¿no? De situaciones. Lo que me hace llorar en día son recuerdos y situaciones de quizá momentos duros, de momentos difíciles. A veces uno llora de alegría y de También. felicidad también, pero precisamente tiene que ver con los recuerdos, ¿no? Hay recuerdos bonitos que te hacen llorar, pero también hay recuerdos
duros, difíciles, que también te hacen llorar. Eso es lo que quizá me hace llorar hoy en día. La última, Julián Anchico, entrenador, ¿para dónde va? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué fútbol le gusta? ¿Hay opciones? Yo estoy en el momento de donde me siento preparado, listo ya, con incluso mi modelo de juego ya pues estructurado. Hace poco te mencionaba que me considero un entrenador auténtico porque tengo mis experiencias y mis convicciones muy claras. Por supuesto, debo seguir estudiando, debo seguir analizando. Hay muchas cosas por aprender seguramente, pero estoy en el momento donde quizás estoy esperando que se abra la primera puerta, así como cuando empezamos a jugar fútbol profesional Aparezco un Tucho. y empezar mi carrera como entrenador. Estoy convencido y tranquilo porque sé que voy a tener la posibilidad, en el nombre de Dios, así lo declaro. Pero sí me siento convencido, capacitado, por supuesto con mucha ilusión, con mucho deseo. Y bueno, estoy en un momento quizá donde simplemente estoy esperando que se abra la primera puerta y empezar mi camino, mi carrera como entrenador a nivel profesional, ¿no? Recordar que estuve Santa Fe tres Sub-20. años como coordinador deportivo de las divisiones menores de Independiente Santa Fe y entrenador del equipo sub-20, en donde pude realizar y detallar todas mis ideas con los muchachos de la sub-20 y bueno, creo que ya estoy listo y esperando con el favor de Dios empezar Nueva esta etapa. carrera o esta nueva etapa como entrenador de fútbol. Julián, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gol, gol, gol.